Bueno, pues muy buenas noches. Como cada miércoles, la Sociedad Astronómica de México les da la bienvenida a nuestro ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parrau y como parte de la celebración del 50 aniversario de Educación Continua de la UNAM. Esta noche contamos con la presencia de la doctora Miriam del Carmen Peña Cárdenas. Ella obtuvo la licenciatura y el doctorado en física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de 35 años es investigadora en el Instituto de Astronomía e imparte clases en la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Actualmente es investigadora titular C y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Su área de investigación es la física del medio interestelar con énfasis en la espectrofotometría y modernización de nebulosas gaseosas fotoionizadas como las regiones H2 y las nebulosas planetarias galácticas y extragalácticas y el estudio de sus estrellas centrales. La doctora Peña ha publicado más de 65 artículos de investigación original en diversas revistas especializadas de alto prestigio. Imparte de manera regular las clases de astrofísica y física del medio interestelar en la licenciatura en física y en el posgrado en astronomía. Asimismo, se ha dedicado en la formación de recursos humanos y ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y doctorado. Ha sido miembro de varias comisiones académico-administrativas de la UNAM, como el Consejo Académico del Área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería, el Programa de Apoyo para Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPI, y el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico, PRIDE, entre otros. El día de hoy contamos con su participación y le damos la más cordial bienvenida. Doctora Miriam, adelante. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, digamos, de manera virtual para impartir esta conferencia. He estado en otras ocasiones en la SAM, siempre me ha dado mucho gusto participar en estos eventos y en especial en esta ocasión que se están celebrando los 50 años de educación continua. Eso realmente es un logro muy, muy importante. Entonces, voy a hablarles hoy de mi tema de trabajo, básicamente, nebulosas planetarias de la galaxia. Y voy a hacer una presentación, voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Ok, ¿ya está ahí? ¿Ya lo ven? Nebulosas planetarias se llama mi conferencia, las flores de la Vía Láctea. Y ustedes van a ver por qué le llamo las flores de la Vía Láctea. Entonces, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, se conocen muchísimas nebulosidades en el medio interestelar. Es decir, aparte de las estrellas, que son el componente más importante de la Vía Láctea, hay mucho material entre las estrellas, medio interestelar, y forma nebulosidades a veces. A veces está disperso por todo el disco de la galaxia y a veces se encuentra formando nubecitas. Bueno, nubecitas. Generalmente las nubes se detectan más o menos fácilmente. Hay nebulosidades que son brillantes. Aquí estoy yo mostrando lo que sería un mosaico de nebulosidades en la Vía Láctea, distintos tipos de nebulosidades. Y ustedes ven que hay nebulosidades brillantes. Muchas de estas que se muestran aquí brillan. Muchas brillan con luz propia incluso. Y también hay nebulosidades oscuras, como vemos aquí la nebulosa de Caballo, por ejemplo, ¿no? Estas nebulosidades a veces son enormes, muy grandes, sobre todo cuando están formando nubes densas que se ven como enormes nubes oscuras que pueden llegar a tener masas de 1 millón de masas solares. Son enormes. De hecho, son estas nebulosidades oscuras, nubes moleculares, son
los objetos más masivos dentro de nuestra galaxia. Pero también a veces son muy pequeños. Y a veces, como les digo, tienen luz propia. Y otras veces simplemente refleja la luz de las estrellas vecinas. Así es que hay una gran variedad de estas nebulosidades en nuestra galaxia. Y las nebulosas planetarias son un tipo de estas nebulosidades. Miriam, yo, trabaja en nebulosas planetarias. La hermosa muerte de las estrellas. Vamos a ver por qué también se puede identificar las nebulosas planetarias como la muerte de algunas estrellas. ¿Qué es una nebulosa planetaria? Estamos viendo aquí, es una envolvente brillante, ¿no? Ven una envolvente, una nebulosa brillante, con bastante estructura, por cierto. Se ven lóbulos en varias direcciones, etcétera. Esta envolvente brillante está alrededor de una estrella. Esta estrella es lo que llamamos la estrella central o la estrella progenitora, y es bastante débil esta estrella en general. Está embebida además dentro de este gas brillante que es la nebulosa planetaria. Es una estrella muy pequeña en cuanto a su radio, aunque podría estar a muy alta temperatura. Es una estrella entonces débil, muy caliente y muy evolucionada. La estrella que ha dado origen a esta nebulosidad está en camino de convertirse en una estrella enana blanca, con lo cual terminaría su vida como estrella. La forma de enana blanca sería entonces ya la fase final de este tipo de estrellas que al comienzo son estrellas de masa baja intermedia, es decir, más o menos masas de tipo del Sol o un poco más, 2, 3, hasta 8, se supone hasta 8 masas solares podrían ser las estrellas que forman estas nebulosas planetarias. Este tipo de objetos, nebulosas planetarias en nuestra galaxia, se conocen varios miles. Se detectan mucho en nuestra galaxia fácilmente porque son nebulosidades brillantes que emiten su luz en ciertas zonas muy específicas del espectro, de manera que son fácilmente identificables, y también se han encontrado en otras galaxias. Entonces, nebulosas planetarias son entonces esta fase muy avanzada de estrellas de masa baja e intermedia, y la encontramos en miles de varios, tal vez decenas de miles de nuestra galaxia, y también las hemos encontrado en otras galaxias. Tiene la ventaja las nebulosas planetarias que se encuentran en todo tipo de galaxias, ya sea galaxias elípticas, donde hay solamente una población vieja de estrellas, o en galaxias espirales como la nuestra, o en galaxias irregulares, que son con una población estelar más joven. Entonces, las nebulosas planetarias nos permiten, a través de sus propiedades, estudiar todo tipo de galaxias y seguir la evolución de estrellas de tipo solar, que para nosotros es muy importante. Las bellas nebulosas planetarias realmente son nebulosidades hermosas, bastante simétricas, que brillan con luz propia. Fueron descubiertas a fines del siglo XVIII por los hermanos Herschel, William Carolina Herschel. Y, como les mencioné anteriormente, con un telescopio lo que vemos es un envolvente brillante alrededor de una estrella débil, ¿no? El caso de la nebulosa que está aquí arriba a la derecha, por ejemplo, que por cierto es la misma que mostré en la lámina anterior, uno ve la nebulosidad brillante y en el centro una estrella débil. Las otras nebulosas que están mostradas aquí
NGC 6751 se llama la que está a la derecha, que tiene una forma, pues no sé, casi como cúbica, cuadrada o algo así. Si uno se fija con detalle, hay una débil estrella en su centro, y lo mismo pasa en la nebulosa que en el centro, que se llama la nebulosa del anillo, o en NGC 6818, que está a la derecha, que se llama también la nebulosa de la mancuerna. De hecho, aquí, por ejemplo, es difícil ver la estrella, pero hay una estrella ahí. La estrella es la fuente de donde la nebulosa obtiene su energía. Entonces, cuando se ve con un telescopio, se ve un disco, como un disco, ¿no?, nebuloso alrededor de una estrella diminuta. Este aspecto nebuloso, como de disco, le da el aspecto de un planeta nebuloso, como si fuera un planeta, pero nebuloso. Y de ahí viene el nombre. Por eso se llama nebulosa planetaria. No tiene que ver con los planetas. Sí, tiene que ver con las nebulosas, pero el aspecto de como planeta, cuando se ve en un telescopio sin demasiado detalle, fue lo que le dio el nombre a estos objetos. Es un nombre un poco que indica una cosa que no es, no tiene que ver con planetas. Sin embargo, en astronomía tenemos muchos ejemplos de nombres que se han puesto desde la remota antigüedad y que seguimos conservando, porque pues así somos los astrónomos, muy conservadores. Entonces, el nombre de nebulosa planetaria tiene que ver con una nebulosidad alrededor de una estrella muy débil. Estas nebulosas planetarias, aquí tenemos varios ejemplos de nebulosas planetarias y les voy a estar mostrando muchos ejemplos de nebulosas planetarias porque realmente son muy hermosas. Son objetos brillantes entonces y son fáciles de observar, ¿no? Y en nuestra galaxia, como mencioné anteriormente, se conocen varios miles de estos objetos y presentan diferentes tamaños. Algunos son chiquitos, algunos un poco más grandes. Algunas décimas de parsec de lo que tienen. Otra cosa que es muy interesante es que tienen formas muy variadas, muy variadas. Aquí pueden ver un conjunto de objetos mostrando formas muy, muy variadas. ¿No? Aquí hay estas como dos lóbulos, se llaman bipolares, o esta forma más elipsoidal, o varios lóbulos como las que están por acá, en fin. Hay entonces formas muy variadas en estas nebulosas planetarias, muestran distintos colores que las hacen muy atractivas para la curiosidad investigadora de los astrónomos y para los amantes de la astronomía. Yo estoy segura de que astrónomos aficionados, como deben ser varios de ustedes, seguramente han visto nebulosas planetarias y las han buscado con un telescopio, porque son muy atractivas, son muy atractivas. Entonces, hay nebulosas planetarias de muy distintas formas, como las que se ven aquí, ¿no? Así unas relativamente esferoidales, con una cierta simetría esférica, o bipolares, como la que tenemos aquí abajo. Aquí en el centro arriba tenemos esta otra nebulosa que se ve que tiene como varias partes. Una zona central, una especie de anillo, elipsoidal brillante, y luego una nebulosidad más externa, más esféricas, pero también tiene pintadas en anaranjado estas, ¿cómo le podríamos decir? Orejas, asas, unas zonas entonces más brillantes, puestas en forma simétrica alrededor de la estrella central y que son zonas más o menos densas,
y que están pintadas en colores diferentes porque tienen ciertas características diferentes de lo que es el cuerpo de la nebulosa. Ese mismo fenómeno lo vemos en esta nebulosa de aquí abajo, ¿no? En donde tenemos en el centro un cuerpo más o menos elipsoidal o algo así, y unas orejas o unas asas puestos de manera simétrica alrededor de la estrella central. Entonces hay muchas muy distintas formas. Uno de los asuntos, una de las cosas que nos interesan es saber por qué esto es una estrella en la etapa más o menos final de su vida, eyectó una cierta cantidad de materia, pero las estrellas no eyectan de la misma manera todo. Hay distintas formas en estas eyecciones. Hay muy redondas, sí las hay. Uno piensa en una estrella como un objeto esférico o más o menos bastante esférico, como en el caso del Sol, y uno esperaría que más en una etapa muy evolucionada, cuando se desprende de sus cáscaras externas, lo haga de una manera simétrica con geometría esférica, como en este caso. Esta es la nebulosa que se llama Abell 39 y uno ve entonces una nebulosidad con una muy buena simetría esférica, y la estrella que es la que originó todo este asunto es esta estrellita que está aquí en el centro de la nebulosa. Hay algunas nebulosas redondas. Interesantemente, no son la mayoría. Son pocas las nebulosas que son redondas. En general, uno encuentra que son no simétricas, asimétricas las nebulosas planetarias. Aquí tenemos otra que es bastante redonda. Se ve bastante redonda, sin embargo, pues se le ve estructura, un poco de estructura interna, ¿no? Dentro de esta zona redonda, y incluso hasta afuera, no sé si lo aprecian, hay un halo externo bastante extendido, bastante esférico también. Entonces está este halo extendido esférico hasta afuera y un cuerpo más brillante, relativamente redondo también hacia el centro, pero que sí presenta como ciertos filamentos y sí presenta un poco de estructura. Esas serían las redondas. Esta, pues no es redonda. Es una nebulosa muy conocida. Se llama el espirógrafo porque tiene estas, ¿no? Como si alguien hubiera estado aquí jugando efectivamente con un espirógrafo y haciendo todos estos dibujos en esta nebulosa planetaria. Definitivamente no es redonda. Esta es elipsoidal, ¿no? Tiene un eje más largo que el otro y es entonces una estructura elipsoidal, y además tiene todos estos estructuras, estos filamentitos, estas cosas así que, como digo, pareciera que alguien estuvo jugando con un espirógrafo. Se llama así, por cierto, la nebulosa del espirógrafo. Esta otra, ¿cómo le pondríamos? Tiene una zona central, como en una especie de anillo brillante, ¿no? Una estructura así como cáscaras en este caso. Esta se llama NGC 6369, el pequeño duende. Tiene entonces esta estructura redondita como cáscara, pero luego tiene estos, no sé, como pelos, chorros, cosas que tiene por las orillas. Este otro lado tiene algo similar, no tan definido como en el caso de la izquierda, pero también tiene algo similar. Entonces, las planetarias tienen bastantes peculiaridades desde el punto de vista de su forma. Aquí tenemos nebulosas con forma de anillo. Esta se llama la nebulosa del anillo, M57. Está en la constelación de la Lira. Y la estrella que calienta todo este gas alrededor, que es bastante extendido. Esto tiene
un tamaño mucho más grande que un sistema planetario, mucho más grande que un sistema planetario, es esta diminuta estrella que está aquí en el centro. Y que, como les digo, es una estrella que va ya en el proceso final de sus etapas evolutivas. Aquí tenemos otra que se llama la hélice. Arriba es una imagen de la nebulosa de la hélice, ¿no? Se ve como una estructura como helicoidal. Si uno sigue alguno de estas cosas, de repente esto se va como enrollando o desenrollando. Lo que hay abajo es un modelo que hicieron algunos astrónomos años atrás para tratar de imaginarse la nebulosa en 3 dimensiones. Es difícil porque nosotros lo que vemos es la proyección del cuerpo de 3 dimensiones sobre el cielo, sobre la esfera celeste. Tiene 3 dimensiones, pero solo vemos 2. Y luego hay que tratar de imaginarse cómo sería la estructura tridimensional. Por eso, en el caso de esta nebulosa de la hélice, se hizo este modelo hace varios años atrás. Esta se parece un poco a las que vimos anteriormente, como que una cáscara y un halo, ¿no? Un halo más débil alrededor. Esas estructuras son comunes, sobre todo en nebulosas que son jóvenes. Hay algunas nebulosas que son jóvenes, que fueron inyectadas por la estrella no hace mucho tiempo, y hay unas nebulosas muy extendidas que son nebulosas más viejas. Esta, ya se las había mostrado antes, se llama la nebulosa de la mancuerna y tiene esta más o menos estructura elíptica con filamentos y cosas así. Y hay hermosas nebulosas bipolares, como que tenemos 2 lóbulos aquí, la estrella está en el centro, en la parte central, y hay estos lóbulos que salieron de la estrella y formaron esta estructura bipolar. Este es el ejemplo más hermoso de una estructura bipolar. Se llama la nebulosa, la mariposa, tiene esta forma de mariposa, tiene entonces como 2 alas en esta estructura bipolar, como 2 alas que se extienden alejándose de la estrella, y en la parte central, aquí, se ve una zona oscura. Básicamente es un disco de polvo que obstruye la estrella. En este caso de esta nebulosidad no vemos la estrella, está debajo de esta zona oscura que está en el centro de la cintura de lo que sería esta mariposa. Hermosa, hermosísima realmente. Por cierto, muchas de las fotografías que estoy mostrando son del archivo del telescopio espacial. Por eso tienen unos detalles impresionantes y se ve mucha estructura en estas nebulosidades. Otra nebulosa bipolar, muy espectacular, se parece un poco a la que vimos anteriormente, 2 lóbulos, ¿no? En direcciones opuestas, una cintura central más o menos estrecha. Esta se llama la hormiga. ¿Se imaginan por qué le ven cara de hormiga? Bueno, los astrónomos se divierten poniendo nombres a los objetos en realidad. La hormiga. Otra mariposa, otra nebulosa bipolar, 2 lóbulos en direcciones opuestas, en el centro la estrella, que es una estrella muy, muy caliente. En este caso, la cintura no es tan estrecha, pero efectivamente se ve muy claro que es una nebulosa bipolar. Otra nebulosa bipolar, no son muy raras, más o menos se conoce una buena cantidad de nebulosas bipolares, una buena cantidad de nebulosas elipsoidales. Esas son las más frecuentes, que sean elipsoidales. Y las más raras son las redondas. Vean esta estructura increíble, una nebulosidad bipolar
perfectamente sus lóbulos orientados en dos direcciones y en el centro la estrella central. Esta es una nebulosidad súper joven, de hecho, todavía en una fase que se llama de protonebulosa planetaria, porque no es aún una nebulosa planetaria bien caliente y ionizada. Y hay nebulosas raras, por supuesto, como esta que tenemos aquí. Ustedes ven un cuerpo brillante en el centro, con una estructura relativamente elipsoidal, un halo de material mucho más tenue alrededor y chorros. Esta nebulosa tiene unos chorros que tuvieron que salir de la estrella central en algún momento y que caminaron y que están formando estas estructuras ahora que están así como arqueadas. Fueron chorros que salieron de la estrella en un momento diferente a cuando se eyectó el cuerpo de la nebulosa. Entonces, estas estrellas pequeñas, tipo solar, o más o menos por así, hacen cosas muy extravagantes cuando se están encontrando ya al final de su existencia. A veces tienen chorros, a veces forman anillos, a veces se ven con 4 lados. Esta es una locura completa. Esta se llama el rectángulo rojo, ¿no? Tiene esta estructura como de cuadrado, como el rectángulo. También es una nebulosa muy reciente, todavía una protonebulosa planetaria. Esta NGC 6751, pues es bastante cuadrada, si uno la quiere ver. Aquí un lado se ve bastante recto, el otro lado un poco menos, pero ciertamente no es elipsoidal, es más bien como cuadrada. Y con mucha estructura, muchos filamentos. Esta es una fantástica locura. Se llama la nebulosa del Esquimal porque a la gente que la vio primero, que la encontró, que la descubrió, lo que veían es esta estructura alrededor, más o menos redonda, con unos filamentos, ¿no? Y en el centro una especie como de cara. Si uno no ve esto con demasiado detalle, en el centro se ve una cara y le pareció a los astrónomos que este era un gorrito como de esquimal, por eso se llama la nebulosa del esquimal. Esta es una nebulosa muy joven, muy brillante, que también empieza a tener una estructura bastante, que todavía no es muy claro cómo va a evolucionar en el tiempo. A veces parecen albercas. Esta definitivamente es una alberca por allá por el cielo, ¿no? Con una zona central que está pintada de azul y entonces da hasta ganas de echarse un chapuzón en esta nebulosa planetaria. A veces usan collares. Si se fijan en esta que se llama justamente la planetaria del collar, tiene todas estas grumos o, en fin, brillantes. Es una nebulosa bastante joven esta, que da la impresión de un collar. Y luego, pues todo el cuerpo de la nebulosa más difuso. Entonces, las planetarias, que son bien locas, miren esta. El ojo, Maya-Cannon 18, tiene una estructura bipolar, o sea, un lóbulo hacia un lado, el otro lóbulo hacia el otro lado, y una gran zona brillante en el centro que da el aspecto de un ojo. Esta es una locura completa, una nebulosa muy rara, no se puede clasificar fácilmente, no es bipolar o no es bipolar, o es cuadrupolar, ¿no? En fin, entonces, este es el problema al que estamos enfrentados, los que estudiamos nebulosas planetarias, desde el punto de la morfología. ¿Por qué hay todas estas morfologías tan distintas? Esta es igual que la primera que mostramos, NGC 6543. Si uno la ve más en un tamaño más extendido, uno ve que tiene todas estas nebulosidades, estos lóbulos interiores, ¿no? Y además tiene estos chorros hacia los lados por acá, unos chorros, pero luego además hay toda esta estructura de anillos, que se descubrió más recientemente porque son anillos débiles.
¿no? Entonces tienen anillos, algunas alrededor de la estructura central de la nebulosa brillante. Y luego vistas en mayor escala son flores. Aquí está la flor. Esta es la misma que la anterior. Esta es la misma que acá, pero aquí la estamos mostrando a mucho mayor escala, en donde ya esta zona central, que fue lo que vimos en la lámina anterior, desplegó sus pétalos. Y esta es una flor que existe en la galaxia. Y esta es otra flor que existe en la galaxia. Lo que hay aquí en la parte central es la nebulosa del anillo, esa que estuvimos viendo en láminas pasadas. El anillo queda en esta zona central, y si uno toma imágenes más extendidas, buscando las zonas más débiles, externas de la nebulosa, ¡wow! Aquí tenemos una flor perfecta. Una flor alrededor del anillo. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Aparte de admirar estas maravillosas estructuras que se forman en nuestra galaxia, en estas nebulosas planetarias, mi trabajo consiste en determinar la composición química de este gas. Aquí tenemos entonces una nebulosidad compuesta de gas, un poquito de polvo y la estrella central. Y yo quiero saber de qué está hecho. ¿De qué está hecho este gas? Entonces quiero saber cuál es la composición química del gas. Si tiene oxígeno, o carbono, o nitrógeno, o qué tiene. También me gustaría saber cuál es la distribución de planetarias en la galaxia. Si yo miro en mi galaxia, la Vía Láctea, las planetarias y las trato de ubicar en sus posiciones dentro de la galaxia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy muestreando el lugar en donde están las estrellas de masa tipo solar en nuestra galaxia. Y esa es una cosa muy interesante que quisiéramos saber de la galaxia y de otras galaxias donde también encontramos planetarias. Entonces queremos saber la composición química, queremos saber la distribución de planetarias en la galaxia y estudiar cuál es el comportamiento y la contribución de la química de estas estrellas en la evolución de las galaxias. Y como les digo, si yo las miro en otras galaxias, estoy viendo estructuras en donde están distribuidas las estrellas como el Sol. Las estrellas de masa baja intermedia tipo solar. Ese es el tipo de cosas que nos gusta estudiar, saber de estos objetos. Entonces, las planetarias están constituidas por gas ionizado. ¿Por qué el gas está ionizado? Porque hay una estrella en el centro, es una fuente de energía, es una estrella muy chiquita en cuanto a su radio, pero muy caliente en cuanto a su temperatura. Puede tener 30.000, 50.000, 100.000 grados de temperatura superficial, que comparado con el Sol, que tiene 6.000 grados, pues son estrellas súper calientes. Estas estrellas tan calientes emiten fotones, ¿no? Radiación muy energética. Y esta radiación energética llega al gas de la nebulosa por allá y lo ioniza. Es decir, ¿qué quiere decir? Teníamos hidrógenos y con el efecto de los fotones ionizantes que vienen desde la estrella, se separa el hidrógeno, se separa el electrón que tiene el hidrógeno y el protón, y nos quedamos con un plasma de protones y electrones libres. Es gas ionizado. Y los otros elementos que hay ahí, puede haber oxígeno, puede haber carbono, puede haber nitrógeno, también están ionizados. Pero lo que tenemos es un plasma, donde hay electrones y hay partículas positivas como protones o iones. Entonces, son un excelente laboratorio para estudiar ese tipo de fenómenos que no podemos estudiar fácilmente aquí, en nuestros laboratorios. Es un gas particularmente de baja densidad, ionizado, y es difícil de estudiar eso en nuestros laboratorios. Entonces, vamos al universo a estudiar este tipo de fenómenos
físicos. ¿Y por qué los astrónomos se han interesado tanto en estudiar las nebulosas planetarias? Por lo menos a mí me interesan mucho. Entonces, hemos encontrado que estos objetos son una etapa final de la evolución de una estrella como el Sol. Es decir, cuando miramos nebulosas planetarias, estamos viendo lo que será la etapa, las etapas finales del Sol dentro de mucho tiempo. El Sol tiene apenas 4.500 millones de años y va a llegar a formar una nebulosa planetaria en otros 4.500 millones de años. Entonces, al final de su vida, 4.500 millones de años más, el Sol va a perder sus capas externas, la atmósfera que le conocemos. Y estas capas externas se alejarán del Sol. El Sol en ese tiempo ya va a ser una estrella gigante roja, una estrella muy, muy súper extendida, y sus cáscaras externas se van a alejar del Sol, y el Sol entonces va a empezar a perder estas cáscaras y su núcleo se va a ir colapsando, porque al final lo que va a suceder es que el Sol va a ser una enana blanca. Entonces, al final de su vida, el Sol perderá las capas externas de su atmósfera, que se alejarán y serán ionizadas por un núcleo estelar muy caliente, y se formará una nebulosa planetaria. La Tierra y los demás planetas, el sistema planetario, ¿qué va a pasar con ellos? Van a quedar embebidos en este plasma muy caliente. Definitivamente va a ser el fin de nuestra atmósfera, por lo menos, no necesariamente el fin de la Tierra como planeta, pero sí la atmósfera que nos protege, nos permite vivir, etc., va a ser barrida por este plasma muy caliente, y seguramente va a ser el fin de la vida de la Tierra, si es que todavía queda algo de vida, si es que los humanos han logrado sobrevivir hasta entonces y no han logrado acabar con su propio planeta, que es un problema que sí puede llegar a pasar. Aquí estoy mostrando una grafiquita, un esquema que me muestra cuál es la evolución de distintos tipos de estrellas. Dependiendo de su masa, ustedes saben, el destino de las estrellas es diferente, ¿no? Estrellas muy chiquitas, enanas rojas, van a ir evolucionando y siempre van a ser enanas rojas. Pero una estrella amarilla como el Sol, una estrella tipo masa solar, pocos masas solares, va a evolucionar primero después de que pasa por esta etapa de estrella amarilla donde está el Sol, que es la etapa más larga de la vida de la estrella. Se va a hacer una gigante roja, se va a expandir muchísimo, va a tener un tremendo radio, se va a hacer una estrella gigante asintótica, y ya hacia el final va a eyectar las cáscaras externas y se va a hacer una nebulosa planetaria. Entonces, como estos objetos que estuvimos viendo en las fotos, una nebulosidad donde en el centro hay una estrella muy chiquita pero muy caliente que emite grandes cantidades de radiación muy energética que ioniza esta nebulosidad que fue parte de la misma estrella. Una estrella muy masiva, como estrellas azules, tienen una evolución diferente después de que pasan por su fase de secuencia principal y queman hidrógeno en su núcleo. Se acaba el hidrógeno, también evolucionan a ser una estrella gigante roja, y al final de su vida y de una manera muy rápida van a explotar como supernovas. Aquí no se formó planetaria, aquí hubo una explosión violenta de una supernova, y el remanente que queda es un agujero negro o una estrella de neutrones, ¿no? Entonces, las estrellas masivas explotan como supernovas. Las estrellas que generan nebulosa planetaria son estrellas de masa baja intermedia, 1 a 8 masas solares, es lo que se estima. Aquí, pues es un poquito más de lo mismo. Están hablando sobre las estrellas. Tu tía Griselda mandó. Hola. Bueno, es un poquito de lo mismo. Se muestra la evolución de las estrellas en sus diferentes fases evolutivas. Se quiere mostrar las fases evolutivas
de las estrellas que generan nebulosas planetarias, ¿no? Que generan las nebulosas planetarias. Una estrella como el Sol está en una etapa que se llama de secuencia principal, en donde está quemando hidrógeno en su núcleo, de ahí obtiene el Sol su energía, y es la que finalmente nos llega a nosotros, nos calienta y todo, el Sol la desparrama por todo el sistema planetario. Cuando esto se acaba, cuando esta fuente de energía que es el hidrógeno en el núcleo de la estrella se acaba, entonces la estrella va a evolucionar a ser una estrella gigante roja. ¿Eso qué quiere decir? Que la estrella se va a inflar, 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 se va a hacer muy grande, con un radio muy enorme. Conocemos varias gigantes rojas y tienen radios cientos de veces el radio solar. Eso es lo que va a pasar con el Sol en esta etapa. Falta mucho para eso, pero va a llegar en algún momento y se va a hacer una estrella gigante roja. Y en esa etapa de gigante roja está tratando de conseguir nuevas fuentes de energía, tratando de durar un poco más como estrella, le pasan una serie de cosas a esta estrella y finalmente pierde las cáscaras externas que ya andan muy lejos del centro de la estrella, se pierden estas cáscaras externas y se forma la nebulosa planetaria, y la parte central de la estrella, el núcleo de la estrella, va colapsando, colapsando y calentándose. Y entonces se ioniza ese gas que se fue. Está caliente, está ionizado por este núcleo que queda de la estrella central. ¿Y qué pasa después? Pues esta estrella ya no va a tener más fuentes de energía, se va a ir enfriando lentamente, va a adquirir una estructura estable de enana blanca, que es básicamente el cadáver de la estrella. Así es como va el Sol a terminar después de otros 4.500 millones de años. Va a terminar siendo una estrella enana blanca, pero antes de que eso pase, alrededor de esta estrella se formó la nebulosa planetaria. Esta nebulosa se va alejando de la estrella central, se va alejando así como empezó, ¿no? Empezó a alejarse de la estrella central, se seguirá alejando de la estrella central, pasa por esta etapa de la estrella central, la ioniza, la calienta, etc. Después la estrella central se va apagando y la nebulosa se sigue dispersando en el medio interestelar. ¿De qué están hechas las nebulosas? Esta es una de las preguntas que puse al principio. ¿De qué están hechas las nebulosas? ¿Qué componentes tienen? Entonces, gracias al estudio de las nebulosas, de la parte nebulosa de este objeto, sabemos que el gas que eyectan las estrellas hacia el final de su vida está constituido por hidrógeno y helio, los componentes fundamentales de todo lo que encontramos en el universo. Pero también hay pequeñas cantidades de elementos pesados. Hay oxígeno, hay nitrógeno, hay carbono, neón, silicio, azufre, hierro, calcio, todo lo que se imagina, hay en pequeña cantidad. La mayor parte de este gas es más bien hidrógeno y helio. Y entonces estas estrellas de masa baja intermedia, a través del proceso de eyectar y formar su nebulosa planetaria, están devolviendo al medio interestelar de la galaxia, un gas un poco más rico en elementos pesados que aquel del cual se formó la estrella. La estrella recibió una cierta cantidad de gas con una gran proporción de hidrógeno y luego algo de helio y luego una pequeña cantidad de elementos pesados. Y hacia el final de su vida, va a regresar al medio interestelar a través de la eyección de la nebulosa planetaria, parte de este material. Pero este material viene ligeramente más rico, ligeramente más elementos pesados, un poco más de nitrógeno, un poco más de helio, un poco más de carbono de lo que era el gas original. Entonces, estas estrellas, a pesar de que son estrellas de baja masa, que no explotan como supernovas ni hacen cosas así de espectaculares, contribuyen a la evolución química de la galaxia y la evolución química del universo, aportando helio,
carbono y a veces nitrógeno. Entonces son importantes para cuando uno quiere estudiar cómo ha evolucionado la galaxia, cómo es que estos elementos pesados que para nosotros son tan importantes porque son los que nos forman aquí en la Tierra, cómo han evolucionado en nuestra galaxia. ¿Y por qué hay diferentes morfologías? ¿Por qué hay nebulosas redondas, unas pocas redondas, una mayoría elípticas, pero otras bipolares y cuadrupolares y hasta cuadradas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de las diferentes morfologías? Para entender eso tenemos que más o menos imaginarnos cómo es que la estrella pierde su cáscara, cómo la pierde y cómo se forma lo que llamamos la nebulosa planetaria. Entonces, los modelos más adecuados para esto imaginan que cuando la estrella es la gigante roja, es una estrella muy, muy grandota, va perdiendo su materia en un viento lento. La materia que va a formar finalmente la nebulosa planetaria sale de la estrella pues, tranquilamente a una baja velocidad, 20 kilómetros por segundo o algo por el estilo. Pero después, a medida que la estrella evoluciona, se va haciendo más compacta y más caliente, genera lo que se llama un viento más rápido. Empieza a eyectar partículas. Todos saben que el Sol tiene viento, ¿verdad? O sea, esto no es una novedad, que las estrellas pierdan masa. Estas estrellas ya al final de su vida primero pierden masa de una manera en un viento lento y luego a medida que se van colapsando, pierden masa de una manera más rápida. Menos cantidad de masa, pero con alta velocidad. Entonces, esta materia que sale del núcleo estelar a alta velocidad alcanza al gas que se eyectó primero de baja velocidad, lo golpea, lo choca, lo mueve, lo comprime y genera la nebulosa planetaria. Y entonces hay fenómenos dentro de las estrellas que son asimétricos. A veces uno puede pensar, en vez de una sola estrella tengo dos estrellas. ¿Y cuál es el efecto sobre la formación de la nebulosa planetaria? Bueno, eso ya le da una forma particular a la nebulosa planetaria. O a veces esta estrella que eyecta el material tiene un disco en el ecuador, como el Sol, tiene un disco planetario. Bueno, a veces las estrellas tienen un disco donde no hay planetas, simplemente es un disco de gas. Ese disco de gas hace que las eyecciones de la estrella adquieran formas especiales. Sobre todo, uno se puede imaginar que una estrella con un disco alrededor, a la hora en que va a perder materia, la va a perder más bien en forma bipolar por los polos del disco. Entonces, hay distintas maneras en conseguir que las estrellas pierdan su masa de manera no simétrica y que formen estas nebulosidades con todas estas estructuras tan diversas como las que acabamos de ver. Muy bien, entonces aquí tenemos una nebulosa planetaria relativamente joven, NGC 6578, con una estructura pues más bien como de tipo elipsoidal y una zona externa más tenue. Esta es la posible nebulosa planetaria que va a generar el Sol dentro de 4.000 millones de años o 4.500 millones de años. Estaríamos allá adentro. El Sol y todos sus planetas estarían en una zona por aquí adentro de la nebulosa planetaria. Ese es lo que se prevé para el futuro del Sol y su sistema planetario, cuando ya haya evolucionado y haya pasado por la fase de gigante roja y pierda entonces este material de su atmósfera. En otras galaxias les quiero mostrar esta gráfica o esta imagen para que ustedes vean que nebulosas planetarias hay muchas por todos lados. En nuestra galaxia hay muchas y esta es una galaxia compañera de la nuestra, la galaxia de Andrómeda, M31, y se han estudiado las nebulosas planetarias
en la galaxia de Andrómeda. Hay un montón. Todos los puntitos rojos que vemos aquí son nebulosas planetarias de la galaxia de Andrómeda. Si estudiamos las nebulosas planetarias de la galaxia de Andrómeda, vamos a aprender muchas cosas de la propia galaxia de Andrómeda. Se han encontrado entonces no solo en nuestra galaxia las planetarias, sino que miles de planetarias en galaxias vecinas, como las nubes de Magallanes, o en otras galaxias, como en la galaxia de Andrómeda, o incluso más allá del grupo local de galaxias, se han podido estudiar las nebulosas planetarias y se ha podido entender muchos fenómenos de estas galaxias gracias al estudio de estos objetos que son producidos por estrellas de masa baja e intermedia. Entonces, en otras galaxias, con nuevos grandes telescopios, se han estudiado muchas nebulosas planetarias en galaxias lejanas. Y al estudiar estas nebulosas, podemos analizar procesos de formación estelar y la interacción de las estrellas con el medio interestelar. Y la distribución de nebulosas planetarias nos dice por dónde andan las estrellas tipo solar. Y la composición química del gas en las galaxias y su variación con el tiempo es algo que podemos estudiar a través de las nebulosas planetarias y poder entender entonces cómo van cambiando la evolución química de las galaxias y del universo mismo. Podemos entonces, estudiando nebulosas planetarias, además, entender muchas otras propiedades de las galaxias huéspedes, en donde están. Entonces, son tremendamente importantes las nebulosas planetarias, además de ser las hermosas flores de la Vía Láctea. Y yo termino mi charla aquí. Muchas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias. Por supuesto, muy si tienen interesante preguntas, todo lo que comentarios. nos estuvo diciendo. Sí, Miguel Ángel, que siempre tiene preguntas, está aquí con nosotros. Adelante, Miguel Ángel. Sí, Hola, Miguel Ángel. sí, hola, buenas noches. Quería comentar algo, que las nebulosas no es la radiación que emite la estrella cuando se está debilitando. La nebulosa brilla y emite radiación porque la estrella le entrega energía. Por eso la nebulosa se ve brillante. La estrella es bien caliente, emite mucha radiación muy energética y esta radiación llega a la nebulosa, la calienta, la ioniza, la hace brillar. Entonces, la fuente de energía de la nebulosa, de estas flores maravillosas, es la estrella. Efectivamente es la estrella, pero estas nebulosidades reciben esa energía, se calientan y luego emiten su propia luz. Gracias. Igual que las nebulosas también pueden ser más grandes que las estrellas o mucho, mucho más grandes. Son muy grandes, aquí las estás viendo. La estrella es lo que está en el centro, este puntito brillante chiquitito aquí. Aquí en la otra también se ve un puntito chiquitito ahí en el medio. Las estrellas son una cosa chiquitita. La nebulosidad esta es enorme, enorme, enorme. Aquí, dentro de esta nebulosidad, cabe todo el sistema planetario. El Sol con todos sus planetas, hasta el más lejano, todos estarían metidos apenas en una zona muy chiquitita dentro de la nebulosa. Son muy grandes la nebulosa planetaria. Casi miles más que la estrella o más que nuestro Sol. Muchísimo más grande que el Sol o que las estrellas. Te voy a decir, a ver, más o menos, ¿tú sabes la velocidad de la luz? ¿Sabes que es lo más rápido que hay? Y que nos sirve para medir un tamaño. ¿Cuántas veces, cuántos años se demora la luz en pasar de un lado para el otro? Eso es una medida del tamaño, ¿no? Entonces, en una nebulosa como esta, para que la luz
pase de un punto, de un extremo hasta el otro lado, se tarda varios años. Y eso te da una idea de que es enorme, enorme, enorme. Porque si uno hace eso y piensa en cuánto tiempo se demora la luz del sol en llegar a nosotros. El sol emite su luz, no llega inmediatamente, sino que se demora un poquito. ¿Cuánto se demora? Se demora 8 minutos, nada más 8 minutos. Ni siquiera medio año, ni siquiera un año, 8 minutos. Entonces, eso te da una idea de que la Tierra alrededor del Sol es apenas una cosita aquí muy interior de la nebulosa. En cambio, la nebulosa de lado a lado, la luz se demora varios años en llegar de un lado al otro. Mucho, muy grande. Ah, sí, gracias. De nada. Muchas gracias, doctora. Tenemos con nosotros en Facebook Live a la Red Mexicana de Radiotelescopios, a la doctora María Elena Aguilar, Fernando Osorio, Margarita Rivera, Octavio González, Ruth Guzmán, Berenice Mendoza y Jorge de la Torre, entre otros. Tenemos aproximadamente ahorita 36, teníamos a 56 asistentes. Okay. Y bueno, entre ellos tenemos algunas preguntas. La Red Mexicana de Radiotelescopios, que no sé si esté aquí alguien de la red en Zoom. Creo que no. No. Nos pregunta que cuando sucede esa nebulosa, me imagino que fue una de las imágenes que nos mandó, se manifiesta en todo el espectro electromagnético y en qué ondas de radio, en qué frecuencia. Sí, se estudian en ondas de radio, ¿cómo no? Es muy importante estudiarlas en ondas de radio, sobre todo cuando están muy lejanas en nuestra galaxia y están tapadas por el polvo y el material de la galaxia. Hay muchas nebulosas que no vemos en el visible, no vemos porque están tapadas por gas y polvo de la galaxia y se estudian en el radio. Sí se estudian en el radio, las planetarias o incluso las regiones H2 también, en líneas típicas del radio, que son transiciones del hidrógeno en transiciones muy altas, o sea, por decirle de alguna manera, tenemos estos electrones y estos protones libres. Y de repente los electrones pasan cerca de los protones y quedan capturados y se forma otra vez el átomo neutro. El electrón que queda capturado puede caer en un nivel energético muy alto, 100, pasa, y de ahí, o 101, y de ahí puede venir saltando a niveles de menor energía en pasos chiquitos hasta que llega a estar lo más cerca del protón que puede. Esos pasos chiquitos emiten una radiación de baja energía que se observa en el radio. Entonces, nebulosas planetarias sí se observan en el radio, en transiciones del átomo de hidrógeno, de niveles muy altos de energía que vienen bajando en pasos chiquitos, por ejemplo. Otra manera en que el radio ayuda a detectar y a estudiar este tipo de objetos es a través de continuo. Este es un plasma, como dije en algún momento, un plasma caliente ionizado, emite radiación en continuo y emite radiación libre y es observable en radio. Sí, como no. Muchos colegas míos se han dedicado a estudiar las planetarias en el radio. Muchas gracias, doctora. Georgina Villescas nos está comentando, ¿qué nos indica que el Sol termine morfológicamente como la nebulosa NGC 6578? Bueno, voy a retroceder un poquito. Esta es una manera de decir que va a formar una nebulosa planetaria. No sabemos realmente cómo va a ser la planetaria que forme el Sol. El Sol es una estrella sola. Hasta donde sabemos es una estrella sola. Tiene su disco de planetas, pero cuando eyecte su planetaria, posiblemente va a ser una planetaria bastante esférica, ¿no? Entonces, pues yo puse esta un poco para representar una planetaria de ese estilo. El Sol nos esperaría que eyectara una cosa muy bipolar o algo así, porque siendo una estrella sola y con un disco de planetas más o menos disperso,
no hay mucha manera de que eyecte cosas con mucha estructura en una dirección y luego en la otra y luego para acá. No, va a ser más o menos una nebulosidad elíptica posiblemente, pero así. Entonces, no es que esta vaya a ser su planetaria, es nada más un ejemplo de cómo podría ser la planetaria que va a formar el Sol. Dentro de 4.500 millones de años, yo no voy a alcanzar a verla, seguramente. Que Pero nos a lo digan mejor en la Miguel, mañana o en la tarde, ¿no? Para no hacer plan. Sí, Muchas doctor, gracias. muchas gracias. Berta Ojeda en Facebook, doctora, ¿la morfología de las nebulosas planetarias es siempre por binariedad o por sus eyecciones en tiempos distintos? las dos cosas. Las muchas morfologías que tiene, por ejemplo, pues la que mostré primero, a ver dónde anda. Oh, esta de acá. Bueno, aquí no se ve bien la zona central, mejor me voy a una parte donde se vea bien la zona central. ¿Dónde estás? Aquí está. Mira esta. Esta es la zona central de aquella flor que acabamos de mostrar por allá. Fíjate que tiene una cosa central, ¿no? Más o menos elipsoidal, pero también tiene esta otra de por acá, que fue una eyección diferente, y la otra que está en la otra orientación por acá, fue una eyección diferente. Las estrellas no eyectan todo de una sola vez, sino que tienen como etapas o eventos donde eyectan distintas partes de lo que va a conformar la nebulosa al final. Los chorros que aparecen por acá, estos chorros de por acá, esos también es una eyección diferente de la estrella donde salió el material como en chorros. Hay estrellas que echan chorros y balazos y cosas así. Y entonces sí son en etapas diferentes. Y estos anillos que están alrededor, pues fueron una eyección en una etapa anterior a todo lo que se está viendo en la zona central. Eso fue en una etapa anterior. Entonces, las estrellas están en la etapa de gigante roja, perdiendo su material y no lo pierden todo de una sola vez, sino que van en eyecciones diferentes, formando estas nebulosidades. Y por cierto, la nebulosidad que rodea todo esto al final, ¿a dónde está la foto? Aquí. No, esta, aquí en el lado izquierdo, tengo esta, es la misma nebulosa que les acabo de mostrar. La parte central con todos sus lóbulos y sus anillos es lo que está aquí en el mero centro, chiquitito, pero hay todo este material alrededor de esa nebulosidad que fue eyectada previamente a la eyección de la zona central. Es la zona central ahora lo que está ionizado, caliente, brillante. La parte de afuera parece ser material muy antiguo de las primeras eyecciones que tuvo la estrella en su fase de gigante rojo. Muchas gracias, doctora. También en Zoom, Rich Rivers nos pregunta, ¿cuál es el fenómeno más interesante que haya presenciado de una nebulosa? Ah, hubo una que casi me mató. Pero fue la estrella, no tanto sí la nebulosa. Hace muchos años yo tuve la suerte de encontrar unas nebulosas planetarias que no se conocían y están en los catálogos ahora. Pero al estar estudiando planetarias todo el tiempo, encontramos una que cambió violentamente en poco tiempo. O sea, la vimos cambiar. Vimos que la estrella, que era una estrella súper débil, súper chiquita, súper mínima como la que está aquí en el centro, de repente desarrolló un viento tremendo. Empezó a perder masa muy violentamente, muy rápido y en muy poco tiempo. Nosotros seguimos el evento desde que empezó y empezó a perder mucha materia esta nebulosa, esta estrella.
ya en vez de ser una estrella central normal de una nebulosa planetaria, se transformó en una estrella que pierde mucha materia del tipo que se llama Wolf-Rayet. Eso fue realmente muy extraordinario. Seguimos el evento por bastante tiempo, se le apagó el viento, volvió un poco a ser lo que era inicialmente esa estrella débil, y luego volvió a encender el viento unos años después, y nunca supimos muy bien por qué estaba haciendo esas cosas. Pues sí, de repente... Debe haber sido ver eso. No, de repente las tenemos sorpresas. Qué bueno que el sol no nos da esas sorpresas, porque si no estaríamos realmente fritos aquí. Pues sí. En Facebook, ahorita sigues tú, Miguel Ángel, no nos vamos a darle chance también a nuestros compañeros de Facebook. Roski Crops nos pregunta, ¿puede darse el caso de que haya una coalición de nebulosas? Sí, no es fácil. Están muy alejadas, no, son estrellas que están bastante aisladas, ya cuando están tan avanzadas en su evolución, ya se han alejado, si es que nacieron en grupos o qué sé yo, ya son estrellas bastante aisladas. No es fácil que estrellas tan aisladas lleguen a chocar, pero podría ser. No pasaría nada. La nebulosa, el gas, al chocar, posiblemente movería un poco el gas. No es fácil que las estrellas en sí choquen, pero las nebulosas, como son grandotas, tienen entonces un área efectiva mucho más grande. Pues si pasan cerca de otra, podrían perturbarse. ¿Sí? Muchas gracias, Nunca lo hemos doctora. visto. Eso sí. Ajá. Bueno, le damos también saludos, le mandamos a la NUI Divulgación. Nos está viendo, muy buenas noches, excelente conferencia, doctora, le mando felicitación. Igual que la NDC de San Gabriel, felicidades, excelente plática. Ellos son grupos que nos estamos enlazando cada que damos pláticas, nos enlazamos y nos estamos apoyando en la celebración de los 50 años de educación continua. Y bueno, no sé usted, doctora, si tenga algún límite de tiempo para preguntas, porque... No, ¿no? En realidad ya son las 9 de la noche. Estoy trabajando de más, pero está bien, no importa. ¿Me parece bien unas 2 preguntas más? Adelante. Miguel Ángel. Buenas noches. Perdón. Sí. Le quería decir de que cómo es que el sol, ya que era tan chiquitito que está aquí, como lo muestra ahí, que está tan chiquitito, ¿cómo es que puede emitir toda esta radiación mucho más grande que el sol? De hecho, el sol no solo emitió la radiación, sino ese gas que se está viendo, ese material que está formando la flor, era parte de la estrella tipo sol. El sol primero soltó la materia se fue como un viento de materia, ¿no? Se fue y luego, después, con su radiación, con su energía de su calor, con su calor, calentó este material por allá. No hay ningún problema. El sol emite mucha energía y estas estrellas mucha energía y son capaces de calentar a grandes distancias todo este material que había por ahí. Gracias. Gracias. Alfonso está levantando la mano. Adelante, Alfonso. Gracias, Lolita. Buenas noches. ¿Cómo está, buenas profesor? Noches. Qué gusto estar aquí. De la Red Mexicana de Radiotelescopios. Así es. Adelante. Pues a nombre de la Red Mexicana de Radiotelescopios, doctora, pues quería felicitarla por su excelente plática. Muy, muy emprendedora, muy que nos lleva a otras cosas y que motiva a los niños, como tenemos a Miguel Ángel aquí, ¿sí? Es una felicitación grandísima. Mis respetos para usted. Que pase buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted también por estar acompañándonos. Tenemos aquí una pregunta que nos dice, ¿el color de las nebulosas planetarias depende de los elementos y radicales libres que éstas tengan? La manda Arturo Ibarra.
A ver, sí y no. Sí y no. Estos colores que estamos viendo en estas imágenes son todos falsos. Se ponen en las fotos. Son como el Photoshop. Las nebulosas, si uno las ve con sus ojitos, lo que ven es una nebulosidad brillante, un poco, puede ser un poco verdosa. Yo las he visto así, un poco verdosas, pero más que nada como una nebulosidad brillante. Los colores son colores que se ponen en las fotos porque se ve muy bien, pero además porque están destacando ciertos aspectos que en las nebulosas sí se notan. Por ejemplo, voy a ir al principio a ver más o menos. Estos son colores falsos. Todos se ponen en ciertas estructuras. Aquí, en estas estructuras. Fíjense en esas estructuras, la que está en el centro, arriba, ¿no? Toda la nebulosidad se ve más o menos verdosa. Se ve más intenso, más brillante las zonas en donde hay más emisión, pero no se ha cambiado el color. Así se vería realmente la nebulosa, un poco menos verde, no tan verdosa, así verde perico, no, pero si uno la ve con sus ojos, uno ve una nebulosidad más o menos verdosa. Sin embargo, aquí en las orillas tenemos unas zonas rojas. No es que se vea así cuando uno lo ve en un telescopio o con unos binoculares, pero se le puso este color especial a estas zonas para destacar que son unas zonas especiales dentro de la nebulosa. Estas que se ven como las orejas, ¿no? De la nebulosa esta, o en la nebulosa de abajo, que se ven unas orejas. De hecho, la nebulosa de Saturno se llama así y muestra como estas orejas. Ahí se puso un color especial. Y ese color especial lo que está destacando para los astrónomos, los profesionales, es que el material aquí es un poco diferente. Es mucho como de emisión de nitrógeno. En cambio, en la zona central tenemos más emisión de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, sí se usan colores para destacar ciertos aspectos, pero los colores son un poco falsos. En realidad, como uno vería una nebulosa de verdad, es como se ve la que está aquí en el lado arriba a la derecha, una zona brillante con posiblemente algunos filamentos más brillantes o cosas así, pero los colores solo se usan para destacar ciertos aspectos, pero no son colores verdaderos. Muchas gracias, doctora. Gil G está aquí en la sala de Zoom, no sé si sea Gilberto. Una felicitación a la doctora Miriam por su maravillosa plática. Me da mucho gusto ver que se encuentra muy bien, un placer volver a escucharla después de muchos años, ya que fue mi maestra en la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. No me digas. Yo medio interestelar. ¿Verdad? Sí, doctora. Me da mucho gusto encontrar si eres alumnos. Gilberto, ¿verdad? Sí. 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 Por aquí. Muy Me da bien. mucho gusto volver a verla. Ah, pues Muchas qué gracias, bueno. de veras, No has vuelto por la Facultad de Ciencias, sigo dando clases ahí. Sí. Pero qué gusto verla, de veras. Sí, Muchas gracias. gracias. Y tenemos otra pregunta también en Zoom, perdón. La nebulosa del Cangrejo no se considera planetaria. Es el resultado de una supernova que dejó una estrella neutrónica. Sí, efectivamente. No es una planetaria. Es lo que se llama un remanente de supernova. Son nebulosidades brillantes también, con mucha estructura, muchos filamentos y todo. El origen de esa nebulosidad es muy distinto. Es el remanente de una explosión de supernova. No es una nebulosa planetaria. Y lo que tenemos como estrella central, en el caso de la nebulosa del Cangrejo, es efectivamente un pulsar, una estrella de neutrones. Es un fenómeno
desde el punto de vista astrofísico, completamente distinto de una nebulosa planetaria. Aunque el gas ionizado se estudia de la misma manera, la física del plasma, pues es la física del plasma, pero el origen de las nebulosidades, en el caso de un remanente de supernova y en el caso de una nebulosa planetaria, son astrofísicamente muy diferentes. Muchas gracias, doctora. De verdad, interesantísima conferencia. Estamos así como que asombrados con todas las imágenes que nos mostró. De verdad, sí son rosas. Sí son las rosas del universo. Hubo muchas que me impresionaron. Son las flores del espacio, sí, son hermosísimas. Sí, la mariposa, la hormiga fue, y la que nos mostró de la de chorro y la de rectángulo. Sí. Están impresionantes. Son unas locuras, ¿verdad? Sí. Y bueno, doctora, ya no queremos abusar mucho de usted. Tenemos en Facebook muchas felicitaciones. Berta Ojeda, felicidades por sus estudios y hallazgos de nebulosas planetarias. Es usted un orgullo de México. Igual Hermelinda Dior, Elvia Gutiérrez, Adriana Zubieta, buenas noches. Fernando Osorio dice, excelente plática, felicidades. Tiene una pregunta, ¿sí se la podemos responder? Dice, a ver. la nebulosa de Orión, ¿qué tipo de nebulosa es? Y la segunda es, ¿qué tan cierto es que el Sol, con todo su sistema planetario, proviene de la nebulosa de Orión? ¿Qué es la nebulosa de Orión? Es otro objeto astrofísico que es diferente, aunque físicamente se puede tratar de la misma manera porque es plasma caliente ionizado, pero la nebulosa de Orión es gas que está caliente y ionizado por estrellas masivas jóvenes. Las nebulosas planetarias están calientes y ionizadas por estrellas de muy baja masa, muy calientes en etapas finales de su vida, pre-enanas blancas. La nebulosa de Orión se llama una región H2, ahí también el gas está ionizado, pero la fuente de energía en este caso son estrellas jóvenes, estrellas masivas, grandotas, jóvenes, que emiten gran cantidad de radiación energética y esta radiación energética ioniza al gas que está alrededor. Ese gas que está alrededor no es gas de la estrella, es gas que quedó de la formación estelar. Entonces son objetos físicamente parecidos, se pueden tratar con la misma física, pero astronómicamente son objetos diferentes. Ahora, que si el Sol vino de Orión, no creo, no sé. Hay muchos rumores y cosas así alrededor del origen del Sol y del sistema planetario. Estamos muy lejos de Orión. Yo creo ya con eso se pierde la posibilidad de que hayamos salido de allá. Ni siquiera tenemos una velocidad, digamos, que indique que hace 4.500 millones de años estábamos en ese lugar, ¿no? Tendría que ser el caso. Pues no creo que hayamos salido de Orión. Yo, en lo personal, no lo creo y no creo que haya trabajos serios en ese sentido. Doctora, pues muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerle su excelente plática. Al contrario, gracias a ustedes. Tenemos muchas felicitaciones tanto en el chat de Zoom como en Facebook. Jorge de la Torre, Arturo Ibarra, JC. Voy a soñar con estas flores, nos dice. Sí, vamos a soñar con ellas. Entonces no nos queda más que agradecerle. Doctora, si me permite tantito, puede dejar de compartir su pantalla para poder compartir yo. Hoy tenemos la doctora Laura Parrau. Aquí está. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, lista para compartir con ustedes y darle las gracias a Miriam por habernos apoyado y estar aquí con nosotros en esta celebración del 50 aniversario de Educación Continua de la UNAM. El Instituto de Astronomía de la UNAM y la Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de Educación Continua de la UNAM a la doctora Miriam Peña por su excelente presentación, Nebulosas Planetarias, las flores de la galaxia.
México, 28 de abril de 2021. La firman el doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, y el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. El reconocimiento me lo van a enviar a mí, Miriam, y yo se lo envío al doctor González para que lo firme, y ya con las 2 firmas te lo enviamos a ti para que tú lo tengas. Queda gracias. Digital y ya tú decides cómo imprimirlo. ¿Ok? Muy bien. Ok, muchas gracias, Laura. Doctora, Y con la muchísimas pandemia gracias. estamos todo digital. Sí. Sí, un aplauso muy fuerte, por favor, para la doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, por favor, a todos, Gracias. a la Sociedad Astronómica de México, a la Sociedad Astronómica de la NUI, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, al Bachillerato Alfonso Reyes y a la Normal Superior de Tamazulapa por unirse todos con sus Facebooks para dar seguimiento a estas actividades. Mil gracias. Gracias a ustedes. Física, si me puedes hacer favor también, queremos el día de hoy enviar una felicitación a nuestro compañero Miguel Ángel Arce, con motivo del Día del Niño y por su constante asistencia a las conferencias semanales. Igual, Miguel Ángel, muchas felicidades. Muchas felicidades, Miguel Ángel. Bien. Y muy feliz Día del Niño. Bien. Muchas felicidades. Felicidades, Miguel Ángel. Ángel? Igual que el Día del Niño es mi cumpleaños. Todavía más felicidades. Sí, muchas Más felicidades. felicidades. ¿Cuántos vas a cumplir? 9. 9 años. Muy bien, Miguel Ángel. Muy Qué bien, un fantástico futuro que astrónomo o físico. Astrobiólogo, ¿verdad, Mónica? Sí, astrobiólogo. Lo que sea, pero que sea, se indica que se incline hacia la ciencia. Eso es importante. Sí, yo Qué creo bien. que sí, porque es asiduo a todas nuestras pláticas. He estado aquí ya desde hace mucho tiempo y no se pierde ni una. Perfecto. Muy bien. Muchísimas felicidades y sigue así. Y bueno, los vamos a esperar el 5 de mayo, el próximo miércoles, con nuestra conferencia, la segunda parte de "Y si hay un lugar como el hogar, astrobiología, esencia de la vida", la segunda parte a cargo de Mónica Ortiz Álvarez. Los esperamos, no falten. Y bueno, ya no nos queda más que agradecerle a la física, Laura, física, buenas noches. Muy buenas noches. Por la coordinación tan brillante que ha hecho de todos estos eventos. El esfuerzo es de todos ustedes, es colaboración de todos y la participación de todos y se logra. A todos el personal del instituto que ha participado, de los otros centros de astronomía también, porque tenemos colaboración del Instituto de Guadalajara, del Instituto de Radioastronomía, tenemos también colaboración de la gente que está en la sede de Ensenada, la sede de la UNAM, todos ustedes, todas las sociedades. Entonces, bueno, ese esfuerzo de todos ustedes es lo que en realidad estamos festejando. Eso es educación continua. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias a Nos ustedes. vemos Buenas dentro de noches. 8 días. Profesor Alfonso, buenas noches. Don Jorge, no sé si ande todavía don Jorge por aquí, pero a lo mejor ya no. Leti, buenas noches. Buenas noches. Bonita noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Armando, buenas noches. Felicidades, Miguel Buenas Ángel. noches. Bye. Profesor Peter, Bye. buenas noches. Muchas gracias, Buenas doctora. noches. Hasta Muchas luego. gracias, Buenas doctor, por noches. su parte. Descansen. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, mil gracias. Cuídense de la Cuídense. lluvia, del COVID. Gracias. A nuestros compañeros en Facebook, Fernando Osorio, ahora nos estuvieron viendo, igual que la doctora María Elena. También igual, muy bonita noche a todos, que descansen. Igualmente. Igualmente, buenas noches. Ya nos desconectamos. Ya. Ya nos conectamos. Adiós. Adiós, Miguel Ángel. Silvestre, buenas noches. Gracias. Fernando, Edith. Doctora, buenas noches. Leti, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Rosina, Adiós. buenas noches. Cuídense. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias, hasta luego. Buenas lluvias a todos. Ah, sí, llovió fuerte. No sé si por dónde estén. Armando, Qué bueno. buenas noches.